días a todas y a todos. Hoy estoy como encantada porque desde que comenzó este proyecto llevo siguiendo un proyecto artístico de arte social, de un grupo de personas, de un equipo que lucha por la transformación social a través del arte, de la mediación artística. Y bueno, llegó el momento, hoy después de un año, casi aproximadamente, llegó el momento de hablar con Laura Lara. Ella es una de las integrantes de Raposo Roshu. Muy buenas, Laura, ¿cómo estás? Buenas, bien, bien. ¿Qué Jo, un tal? honor Al estar fin nos aquí hemos contigo, por encontrado. Yo, favor. vamos, mira, de oreja a oreja la sonrisa hoy. Es mutuo, es mutuo, es mutuo. Yo estoy súper contenta, ya tenía muchas ganas desde hace tiempo, así que estoy aquí, vamos. Casi no sé si hablar yo, escúchate yo aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Laura, artista, ilustradora, muralista comunitaria, mediadora artística, licenciada en Bellas Artes, todo esto detrás del Pare Fest de Oviedo. Ya no sé por dónde empezar, pero vamos, sí, voy a decirte por dónde. ¿Cómo arranca desde tu profesión, desde ti, Raposo Roshu? Pues yo creo que al final siempre estuvo como una faceta muy unida a mí. Em, Yo me formé en Bellas Artes, pero es cierto también que vengo de un barrio obrero, vengo de Versalles, que es un barrio de Avilés. Ujú. Entonces, quizás yo creo que esa visión también como más social, ¿no? De la realidad en la que vivimos ya venía un poquito pegada a mí, ¿no? Entonces, una combinación como de esas ambas partes que tenía, y hubo un momento ya en el que empecé a ver que esto del arte, porque sí, que no a mí no me cojaba mucho. Así que, bueno, pues comencé un poco a trabajar con proyectos de intervención urbana cuando era más jovencita, ¿no? Yo estudiaba en la facultad Sí. de arte social, pues me moví de aquella había un, un auge del movimiento de arte social, intervención urbana, dentro del campo artístico, ¿eh? Estoy Ujú. hablando que, claro, Qué ahora bueno. utilizamos estas terminologías, intervención social, y parece que viene ligado más a trabajo Sí, social, sí. pero yo me estoy refiriendo más como al campo artístico, Ujú, y ujú. entonces había festivales y estas cosas, entonces como que enviábamos proyectos así muy locos de trabajar con la comunidad y cosas así, el espacio público, y lo pasábamos genial y entonces aprendí muchísimo, tanto de la gente con la que me fui cruzando, con la que fui trabajando, y es un poco como que me fue colocando en el camino donde estoy ahora. Entonces, siempre tuve esa ligación, ¿no? Esa unión con lo social desde el campo artístico y aquí, una vez cuando me volví a Asturias, pues ya comencé a trabajar con asociaciones, porque tengo una suerte enorme de tener amigas increíbles que para mí son referentes, que trabajan dentro del movimiento asociativo aquí en Asturias Qué y que bueno. me dieron la oportunidad de trabajar y desarrollar proyectos con ellas, ¿no? De Codo a codo. muralismo, Ujú, ujú. claro, eso es. Entonces, muchas psicólogas, entonces tuve una suerte enorme, especialmente con la Asociación de Yetoponese, que está en Oviedo, y, y entonces cuando me di cuenta, pues yo casi ya llevaba, pues eso, pues 9 años dando talleres, generalmente de arte, vinculado con lo social, ¿no? Buscando cómo llevar pues a diferentes perfiles, herramientas creativas para decir algo más, ¿no? Y dije, esto se tiene que De alguna consolidar y manera, darle claro, cuerpo, claro. claro, Y entonces nació Raposu Rosu, que nació muy paralelo al Paredes Fest, claro. que además fue cuando nació mi primera hija. Entonces yo creo que fue como todo un nacimiento, parimos de todo, Qué ¿sabes? O bueno, sea, qué bueno. dijimos, pues vamos a parir todos los proyectos personales, incluso la hija. Qué bueno. Entonces Era fue el momento, el evidentemente. momento, el momento. Inolvidable. Y ahí yo creo que también fue una madurez al final, Ujú, es un ujú, punto de madurez de todas las ujú. experiencias, conclusiones, ¿no? Que teníamos previamente, pues tanto con el Parés, porque también para mí forma parte de mi visión, lo desarrolla mi compa Edu, que es el director, pero estamos como muy retroalimentados, ¿no? Para el que Y no entonces, conozca qué es Parés, es un festival de mm, muralismo que se realiza cada año en Oviedo, en donde se juntan un montón de artistas, ¿no? Con un poco de esta visión comunitaria y ahí lanzáis el arte, vuestro arte plasmado en colores y en una maravilla que al final queda, por suerte, en esas paredes, ¿no? Paredes que hablan al final. sí, sí, parece que falan, sí, 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 Total. parece un festival de arte,
de arte contextual, muralismo contextual Ujú. específicamente, con procesos de mediación entre el territorio y los habitantes y los o las artistas que vienen. Qué bueno. Y entonces Edu y yo somos como un bla, 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 unir y venir, y ahí en ese pues se gestó Raposu Rosu, que es la cara social, y se gestó Paredes Fest. Qué Sí, bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Además te acompañan Yanire en la parte de teatro y luego está Eider también, ¿no? En la parte de estampación, de género, también sí quería hablar contigo porque no solamente nos quedamos en esta parte, ¿no? de la ilustración o del muralismo comunitario, sino que también reivindicamos el tema de la historia de las mujeres, de estas figuras que han desaparecido e intentamos recuperar de la memoria, ¿no? También, Laura. Claro, es que también la parte más enriquecedora de Raposo es la suerte que tengo de ir cruzándome por el camino con mullerazas increíbles, Uh -huh. con las que aportan muchísimo al proyecto y con las que también crezco mucho. A veces son como colaboraciones puntuales, temporales o de proyectos, o más de asentarse, como en este caso Seider, que es para mí un sol ahora mismo en el camino, que es mi gran compañera de viaje. Sí. Eider es técnica de igualdad de género, entonces, promotora de igualdad de género, perdón, entonces ella ya venía y ya compartíamos ambas estas visiones, es una visión más feminista, ¿no? Uh Más -huh. crítica, y entonces ya unimos fuerzas y lo interesante es como comenzar a abrir esta línea vinculado con género. Y estamos ahí buscando pues llevar como, pues eso, como llevar, cómo trabajar conceptos vinculados al género, pero no las típicas chapas, que al final es lo que dice también mi No, ya, compadre, ya, es que al ya. final llegamos y siempre soltamos las míticas chapas, y entonces la chavalería ya está cansada de oírnos. Y entonces buscamos como estrategias y herramientas que ayuden a incorporar esos conceptos Sí. y que generes tú tus propias conclusiones, ¿no? Y tu propia Hacerlos conciencia propios, ¿no? crítica, Exacto. hacer lo propio, que tengas tu Trabajarlos. propia visión de género de tu realidad. Uh Entonces, -huh, uh -huh, vamos buscando qué herramientas funcionan para cada perfil uh -huh. y en eso estamos. Sí, sí, con mi compa Eider. Ella eh, que también estudió estampación y entonces ahí ya fue como enamoramiento total. O sea, cuando empecé, pero bueno, Eider, ¿qué dices? A mí me encanta también hacer estampación y entonces ya fue como, ay, 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 fue como un enamoramiento, vamos a seguir enamoradas, como digo yo, total. Y trabajamos en esta línea ahora abriendo este camino, ¿no? Qué bueno. Y por otra parte, Yanire, ella ahora está también con su proyecto de ILEN, que es un proyecto que es increíble porque es de cultura menstrual Uh y de -huh, salud y de empoderamiento del cuerpo uh -huh, menstruante. Es muy, muy activista en esta línea. uh Y -huh. entonces, cuando puede está, porque es que este proyectazo que tiene, que es increíble, ya le come mucha Mucho energía y tiempo. mucho Uh tiempo -huh, de uh su -huh, vida. uh -huh. Entonces, cuando puede está, y ella está muy especializada también en procesos comunitarios en el medio rural, Qué en bueno. los saberes populares, en trabajar con los paisanos y las paisanas, Uh tiene esa -huh, uh -huh. especialidad, ¿no? Y era mi gran compañera también en el taller de muralismo comunitario para mujeres mayores de 65 años. Lo Qué dábamos bueno. también con mujeres de lo rural. Y allí ya ni les sacaba la pandereta y se las llevaba todas al huerto, ¿sabes? Así, venga, pego un salero. Claro, claro. Oye, cada una con su estrategia. Claro, eso es lo maravilloso, es eso. Aquí cada una tiene bueno, pues eso, su don, como digo yo, Sí, para sí, aportar total, total, y es lo bonito, ¿no? Yo no total. entendería Raposo sin estas personas que se cruzan en el camino y con las que comparto el proyecto. Qué bueno, qué Y bueno, qué bueno, que sí, sí. qué bueno. Además, Laura, eh, ¿cómo, cómo, cómo marca el arte en tu vida? ¿Qué visión tienes te atraviesa completamente, ¿verdad? Pues, pues sí, sí, en verdad, la verdad que la palabra arte como que siempre me ha generado no sé si tendré que empoderarme y renombrarla y darle otro contenido, pero arte para mí siempre ha sido como algo como vinculado al mundo artístico, ¿no? A lo elitista, a una clase social, Ya. bueno, entonces como que siempre me pareció más interesante hablar de creatividad. Entonces siempre estoy como hablando de esta palabra
creatividad, que creo que además es algo innato a cada persona, Exacto. nacemos con ello, forma parte de nosotras. Creo que es un medio de comunicación increíble, súper poderoso, que tristemente nos van sesgando a medida que vamos creciendo. No vivimos en una cultura que nos cuide esa expresión personal, que creo que además, yo a veces digo, soy una paranoica, pero yo creo que es peligroso. Es decir, si creatividad significa capacidad crítica también, ¿no? Exacto. Capacidad de respuesta, resiliencia, significa ser consciente y tener una respuesta propia a lo que está sucediendo en tu entorno, ¿no? Entonces yo creo que tampoco interesa alimentar la creatividad social en general. Entonces, quiero decir, mejor vamos a ir todos por el mismo camino y tampoco tener ideas y expresiones diferentes, sino vamos a homogenizar. Y yo creo que para mí la creatividad es resistencia, ¿no? Y para mí la creatividad es conciencia crítica, es expresión personal, autonomía, como que va más Emoción, allá, todas sí, cosas que no, emoción, exacto. capacidad de transmitir eso, Sí, emoción, sentimiento, exacto, es el lenguaje de lo intangible, ¿no? Es como la exacto. comunicación sensible. Y entonces, yo creo que para mí atraviesa todo, aparte ilustro y pinto, siempre estuve vinculada. En su momento, pues ahora ya no tanto, pero pintaba graffiti, viajé mucho, entonces siempre estuve vinculada con esto, ¿no? Con expresarme, con dibujar, pintar, Qué bueno. que ahora para mí lo sigo es algo que necesitas, ¿no? Entonces yo sigo haciendo y también trabajo como ilustradora con proyectos generalmente muy vinculados también con el campo de Con lo lo social en social. Asturias, porque es que, pero simplemente porque tengo esta visión como de que tiene que ser un vehículo, ¿no? Me cuesta mucho como pintar por pintar o ilustrar por Exacto, ilustrar. exacto. Entonces, que no es ni mejor ni peor que otro tipo de proceso creativo, sino que el mío como que siempre está ahí, soy un canal. Entonces, Exacto, pero claro pero que tiene que encontrar su camino, sí, evidentemente, claro. eso es, eso es. Y entonces como que todo pasa por aquí y luego sale Sí, sí, y sí. Qué bueno, qué bueno. filtra. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es tú plasmas en una pared un proyecto que viene siendo comunitario? ¿Cuál es el resultado, el reflejo, las caras de la comunidad que te encuentras allí después de que eso ya está plasmado ahí en la pared? Me doy cuenta ahora de aquel mural que habéis hecho en Pilonia recordando a un personaje del pueblo muy importante, ya me cuentas tú, pero teniendo el resultado en la pared, ¿qué pasa? Yo creo que la palabra es empoderamiento y Empoderamiento. total. Empoderamiento de ver lo que somos capaces de hacer y ver Uh-huh, cómo podemos modificar nuestro entorno cercano y construirlo. uh-huh, uh-huh. Podemos darle identidad, podemos hacer que hable de nosotras, de nosotros, de nuestra historia y sobre todo ver que lo hacemos, ¿no? que lo hacen ellos y ellas, ¿no? Uh-huh, Que ha uh-huh. sido pintado, elaborado, porque creo que al final para Raposo eso es algo muy importante, como cómo ir eliminando, o sea, sí, como convertirte en un vehículo, en una Exacto. herramienta, les facilita. Siempre estoy como investigando metodologías en las que yo poco a poco desaparezca y estas metodologías sean lo mayor, Participativa lo más posible, ¿no? participativas y autónomas Exacto. para que las personas las hagan suyas y las Uh-huh, puedan desarrollar sin mi guía, ¿no? O sea, un uh-huh, uh-huh. acompañamiento sí, un Sí, acompañamiento no solamente técnico, sino es un acompañamiento global de exacto. motivar, de contar, de cómo lo está sintiendo, cómo va. Entonces, Uh-huh. no solamente técnico, y la idea es que poco a poco pues esta técnica vayan incorporándola, ¿no? Que no sean procesos ni metodologías complejas ni para un perfil que ya tenga que tener experiencia previa, sino que muchas veces trabajamos con proyectos intergeneracionales. Exacto. Entonces, ese es el reto, ¿no? Qué bueno, qué De bueno. esta manera es como se empodera, yo creo, o como se empodera, no, Uh-huh, no voy, uh-huh, como se sienten como más, sí, como orgullosos, orgullosas del resultado, pero del proceso también, que al final uh-huh, uh-huh. es muy Sí, importante las relaciones, lógico, exacto, eso claro, te iba a los decir, la vínculos, comunicación, el vínculo, ¿no? Ese es sentimiento compartido una que termina pasada, sí, sí. siendo común. Qué bueno, qué bueno. Me acuerdo de una anécdota preciosa. Bueno, la verdad es que tengo en la memoria guardadas momentos preciosos. Tengo mucha suerte de hacer lo que hago porque me regalo unos momentos increíbles. Entonces Qué tengo bueno. atesorados momentazos. Y a mí, por ejemplo, uno que me gusta mucho es un proyecto comunitario que desarrollamos en Boal,
con la Sí, asociación Entretexendo, trabajamos con el tema pues de ganchillar, de tejer, porque es el grupo, la línea que trabaja, ¿no? sí, Pero vinculado con la memoria. Entonces hicimos como un encuentro en el que hablábamos un poquito de esas costumbres, de esas labores en el pasado, ¿no? De cómo se vivían, todo vinculado con la ropa, con el tejer, y luego trajeron las participantes fotografías antiguas, que fue precioso, y fuimos viéndolas y haciendo un recorrido y explicando un poco qué había en las fotos y recordando esos personajes emblemáticos. Y entonces surgió una mujer que se llamaba María de Cao, una ujú, mujer muy mayor, era una mujer muy, muy mayor que se dedicaba a cuidar de manera altruista, ¿no? Claro, al final el apoyo de la comunidad, a cuidar a todos los peques mientras sus madres trabajaban en el campo qué y bueno. entonces, o con los animales. Entonces les enseñaba pues a calceta, a tejer o a hacer Alguna punto y manualidad, tal. alguna labor, ¿no? Como le llaman. Y siempre vinculado con coser. Y entonces Sí, ahí tenía niños, niñas, entonces ella los pasaba la tarde con ella. Y entonces decidieron hacer el retrato de esta mujer y cogimos una fotografía antigua que yo como que elaboro un proceso para convertirla, simplificarla y sintetizarla mucho y se convierta como todo a línea. Esa qué bueno. fotografía original antigua que acaba siendo como los libros de pinta y colorea del Espeques, Sí, pero en gigante en un muro. qué bueno. Entonces el grupo la pintaba. Cuando acabamos de pintar, estábamos allí mirando y acabamos de pintarla, que además la pintamos aquí, en esta pared, y aquí enfrente era la casa de María de Cao. O sea, que era, Qué y homenaje. enfrente era el muro donde estaba hecha la fotografía. Y de repente aparece una mesa, y dice, uy, pero si es allí mi bisabuela. Nos Anda. quedamos, ¿pero qué dices? Sí, sí, bueno, esta mujer vivía en Galicia, coincidió que ese fin Ah, de semana se había ido a esa zona, se quiso acercar a Boal y era anda. la Jolín, bisnieta vaya de María de suerte. Cao, que la familia ya no vivía allí. Y Mira. claro, las vecinas estaban, ¡ay madre, pero si eres la bisnieta! Y allí se hizo una foto y dice, mira, lo venía viendo, y decía, no puede ser, no puede ser, esa se parece a mi abuela. Anda, Y pero qué fue algo maravilla. muy emotivo, fue muy bonito, Jolín. algo del destino, Vaya, ¿no? vaya, vaya momento, eso te iba a decir, vaya momento mágico, ¿no? De cruce como decíamos, de caminos al final. Jolines, qué pasada, Laura. Pero cobró mucho más sentido, Claro, porque al final, como bien decías tú, no solamente es recuperar y poner y sacar a la luz a esas mujeres que construyeron y formaron parte de la historia, ya no solamente de la historia, como digo yo, la historia general, la historia histórica, ¿no? La que construyó los hechos históricos, sí, sino también a nivel autobiográfico, la exacto. historia social. Exacto. Es decir, Tradición oral, ¿no? También, ¿no? oral, Empezando por lo claro, pequeño, por tu claro, contexto. la Exacto, construcción desde abajo, ¿no? exacto. De crear una historia desde las propias vivencias de las personas. Entonces, sacar a la luz estos personajes, estas mujeres que dieron tanto y eran parte importante de su comunidad, pues eso Una pasada. cobró totalmente sentido, ¿no? Como que su bisnieta pueda darse un paseo y que vea a su abuela, o sea, a bisabuela, ¿no? Como fue algo muy, bueno, pues sí, muy Emotivo, me emotivo. imagino. Así es, Lógico, sí, sí. lógico. Qué pasada. Fue muy, Qué fue muy pasada, feliz. Laura. Pues nada, yo agradecer la existencia de Raposo Rosu, que a pesar de las dificultades a veces, ¿no? De la maternidad, de los tiempos, de lo laboral y, en fin, de infinidad de cosas que tenemos, hay que mantenerlo y hay que seguir adelante y el trabajo artístico con este enfoque social, con esta transformación social es fundamental, es necesario, sobre todo en estos tiempos. Así que gracias a seguir y te agradezco tu tiempo, este encuentro y aquí estamos. Gracias a ti, Giselle. Un placer. Una, igualmente, un abrazo bien fuerte, Laura. Igual. Adiós.